El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Veníamos hablando que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hoy nuestro tema son los destinatarios sumergidos por las corrientes de doctrinas judías. Los destinatarios sumergidos por las corrientes de doctrina judía. Carta a los Romanos. Versículo clave, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la escritura de la Nueva Traducción Viviente. Léalo conmigo en esta hora. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Si miramos este pasaje, hay una buena noticia, dice el apóstol. Y el apóstol Pablo nos está hablando de que esa noticia, esa buena noticia, la revela Dios. Y la revela para darle solución al hombre, para que el hombre pueda llenar el requisito de volver nuevamente a estar en amistad con Dios. Esa es la buena noticia. Y esa noticia involucra salvación. Y es que, déjeme decirle, que debemos entender que el mensaje de la salvación nos fue revelado por medio del pueblo judío. Por eso dice el escritor a los romanos, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Así que si usted y yo en esta hora empezamos a reflexionar, esta carta a quién fue dirigida, si fue dirigida a los judíos o si fue dirigida a los gentiles, pues tenemos que ver qué nos dice la misma escritura. Por ello usted debe tener una mente dispuesta para comprender lo que Dios nos va a revelar a través de su palabra. No hay ninguna revelación nueva, no, está en la escritura, así que leámoslo atentamente. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, no cabe duda alguna, porque el remitente aparece al inicio de la carta, siendo una norma o una regla que se utilizó en tiempo del apóstol. Por eso si usted lee Romanos 1:1, leámoslo de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, quien me llamó. ¿Para qué lo llamó? Para ser apóstol. Me escogió para anunciar todas las buenas noticias de Dios. Por ello nos llama la atención, ¿por qué el apóstol Pablo, si se dirige a una audiencia gentil, si escribe la carta a los gentiles, se presenta como credenciales, con todas sus credenciales, como si estuviera dirigiéndose a un pueblo judío? Porque Romanos 1:5 dice, Nueva Traducción Viviente, por medio de Cristo, Dios nos da a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará la gloria a su nombre. Así que ya estamos viendo que el apóstol se está dirigiendo a una audiencia gentil. Pero esa audiencia gentil se les escribe como si fueran conocedores de la tradición judía. Es por ello que yo le invito a que me ayude a resolver
dos preguntas. Las primeras, ¿quién fundó la iglesia? Segundo, ¿a qué público se dirigió finalmente el apóstol? Ya nos dijo que a gentiles, pero se les habla como a judíos. ¿Por qué razón? Si alguien que fundó la iglesia, nosotros pudiéramos establecer o conocer su doctrina, la cual la implantó a esa iglesia que poseía un gran conocimiento en cuanto a la ley, sus costumbres, sus tradiciones. Y si el apóstol se dirige a un público judío, porque eran conocedores de la Torá y de sus obligaciones y sus compromisos, ¿por qué les hace énfasis en cuanto a la gracia frente a la ley? Así que el público podría ser gentil o podría ser judío, pero el apóstol nos dice en Romanos 1:5 a los gentiles. Porque hay un gran pero. ¿Cuál es ese pero? El pero tiene que ver con una pregunta que a través de los años se ha formulado el hombre, y es acerca de la justificación. Sí, la justicia del hombre para con Dios. Esa era la pregunta que se ha hecho el ser humano. Si usted abre su Biblia en Job, capítulo 9, versículo 2, va a comprender que lo que le estoy diciendo, Job se lo formuló. Y Job dijo, si yo, que en teoría todo esto es verdad, dice Job, si yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo una persona puede ser declarada inocente ante los ojos de Dios? Luego Job 25:4 dice, leámoslo de la Biblia al día, ¿cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza de quien ha nacido de mujer? En otras palabras, el mismo Job nos está diciendo que el hombre cuando nació tiene una simiente o una naturaleza de pecado. ¿Cómo puede librarse de ella? Y es ahí donde las religiones han querido venir a jugar un papel importante. Ellas han querido resolver esta inquietud y han inventado sus propias normas, sus propias tradiciones, a lo cual no se escapa tampoco la iglesia cristiana. Y ejemplo, la iglesia católica ha inventado el purgatorio, ha inventado las indulgencias. Las iglesias X han formado que el hombre puede buscar en su propio yo la naturaleza y acercarse a Dios. ¿Cómo puedo yo ser justificado ante Dios? ¿Cómo puedo nuevamente acercarme a un Dios santo? ¿Cómo puedo obtener la libertad del poder del pecado en mí? Pues ese es el tema de la carta a los romanos. Por ello el versículo clave, el tema principal que encierra toda la carta, Romanos 1:17. Las buenas noticias muestran cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe, como dicen las Escrituras. El que está bien con Dios vivirá por la fe. Ahí entonces vamos entendiendo que la carta a los romanos nos va a hablar de la justificación. Así que empecemos. ¿Cuál era la doctrina de la iglesia a los romanos? ¿Era judía? Porque en su gran mayoría eran conocedores de la ley, y por la ley el hombre nunca podría ser justificado. Romanos 3:20 dice, leámoslo de la Biblia K2, pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado bajo la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Por lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadora es. Romanos 3:20. Así que miremos cuál era esa corriente que había llegado a la iglesia de Roma. El ser justificado para con Dios es lo que marca la diferencia entre la ley y la gracia. Por ello el apóstol Pablo deja claro a la iglesia de Roma la libertad que hay para todo aquel
que cree en Cristo como el enviado de Dios para volver en amistad al hombre con Dios y ser justificado por la fe. Romanos 3:25 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en algo que los llevaría a su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y de cargo que somos declarados no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, claro que sí, dice la Escritura. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. ¿Quién fundó esta iglesia? Porque algunas traducciones, que ya lo estudiamos el día martes, nos enseñan o nos señalan que fue el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro es el fundador de la iglesia romana, pero no hay base bíblica. Si no fue el apóstol Pedro quien la fundó, ¿quién la fundó? Estábamos estudiando y recordando acerca del mandamiento que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Y es claro cuando el Señor Jesucristo establece un diálogo con la mujer samaritana. Porque Jesús le dice a la mujer en Juan 4:22, ustedes los samaritanos adoran a algo que no entienden. Nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos. Así que ya vamos entendiendo que la iglesia en Roma fue fundada por los judíos. ¿Quién fue el fundador? No lo tenemos claro. Pero sí la Biblia nos dice que fue fundada por ellos. Ahora, ¿qué pasó o qué transición ocurrió con ellos? Ya lo vamos a ver más adelante. Porque hubo un decreto el cual hizo que todos los judíos salieran de Roma y quedó solamente gentiles. Así que cuando el apóstol Pablo comienza a escribirle, toda su audiencia era gentil, pero tenía un conocimiento acerca de las tradiciones, las costumbres y la ley judía. Por eso Romanos 1:16 dice: no vacilo en anunciar las buenas noticias, porque son el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Se anunció primeramente a los judíos, pero también a los que no son judíos. Así que la cuna del evangelio no es Roma. La cuna del evangelio es la nación judía. Ahora recordemos entonces el mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo le dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y enseñad a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor se está refiriendo a el gentil, porque el gentil no conocía quién es el Padre, quién es Jesucristo y mucho menos el Espíritu Santo. El pueblo de Israel sí sabía quién era Dios Padre, que había prometido un Mesías y que el Espíritu Santo tomaba a los profetas, a los reyes
y los sacerdotes cuando eran ungidos con el cuerno de aceite. Así que este mandamiento fue dado a los discípulos. El escritor Lucas nos narra que antes del Señor subir al cielo, les confirmó este mandamiento. Hechos 1:4 dice la escritura: y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: les dije, oíste de mí, porque Juan verdaderamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días, después de esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y aquí viene la palabra clave: a la vez. Miren su Biblia, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí se empieza a desglosar que la iglesia romana fue fundada por judíos. Su nombre no lo sabemos. Llevaron sus tradiciones, y ahora usted va a entender una cosa que dice la escritura, que se empezó a generar una problemática entre judíos y gentiles. Ya lo vamos a ver con detenimiento. Así que la clave es a la vez. Iba a suceder un evento, el cual iba a conmocionar a todo el pueblo judío que estaban reunidos en Jerusalén, que venían de Judea, de Samaria y de los últimos territorios de la tierra. Por eso el escritor Lucas hace énfasis en que el cumplimiento del mandamiento que recibieron los discípulos del Señor mismo fue notorio, y a la vez fue notorio, y su expansión sería en varios lugares, porque a la vez el mandamiento se cumpliría unos pocos días después de haberlo dicho el Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que quiero notar aquí es que el poder que iban a recibir los discípulos no era para destacar a las personas, no era para mostrar cuán espirituales eran, no era para mostrar a otros cuán ungido era, sino tenía un propósito fundamental. ¿Y cuál era ese propósito? Darles el poder para hablar el nombre de Jesús. Darles el poder para anunciar las buenas noticias. Así que estamos cerrados cuando creemos que debemos ir a un congreso a recibir la unción, porque déjeme decirle que no es bíblico. La unción se recibe cuando tú tienes una intimidad diaria con Dios y su Espíritu Santo. Te empiezas a impregnar de Él. Pero el bautismo en el Espíritu Santo tenía como único objetivo y propósito darles el poder para ellos anunciar la buena nueva. Mire lo que dice Hechos 4:8. Y usted me dice, pero me está hablando de Romanos y ahora me sale con Hechos. Te estoy contando la historia, cómo fue que el Evangelio fue llevado y transmitido a Roma. Y tuvo que haberse ido y transmitido por el mandamiento que el Señor les dio a sus discípulos, que iban a recibir un poder, y que ese poder les iba a dar la facultad de anunciar la buena noticia de salvación. Si a ti te da pena anunciar al Señor Jesús, es porque en tu vida te falta el bautismo en el Espíritu Santo. Te falta recibir ese poder que te da la capacidad de anunciar las buenas nuevas. Hechos 4:8 dice la escritura: entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era importante. Vuelvo y le repito, mira el poder y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿para qué es? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo, ancianos y líderes de Israel, este Jesús, autoridad para hablar de quién, de Jesús, es la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era importante, pero que se convirtió en la piedra principal. Cuando se hacía una construcción, la piedra principal era la que afirmaba toda la casa. Así que los dirigentes sabían Pedro qué les estaba diciendo. Y empieza Pedro a decirles, solo en Jesús hay salvación. Y de ahí nace una secta, solo Jesús. Pero es que ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pedro? A los judíos. ¿Y los judíos conocían a Dios Padre? Claro que sí. Acabamos de estudiar que Dios Padre para el pueblo de Israel es Jehová. ¿Y Jehová qué era? Su pastor. Y había prometido que vendría un manantial de vida, el Mesías, Jesucristo su Hijo. Y él había dado su Espíritu Santo a los profetas, reyes y sacerdotes. Así que Pedro hablarles de lo que conocían, pues él no debía hacerlo. Tenía que hablar y presentar a quien ellos no recibieron como su Mesías. Por eso Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Pedro recibió el poder para anunciar a Jesucristo. Versículo 12 de Hechos 4. Hechos 4:12. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Pero cuando recibieron el poder, Dios los capacitó. Así que el bautismo en el Espíritu te capacita a ti para hablar de Jesucristo. Las autoridades judías se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Tenían poder, dinamita. Así que la unción que tú necesitas no es para que todo lo que toques se convierta en unción y todo lo que hagas se convierta en bien. No, tú necesitas el poder, es para anunciar que Jesucristo viene, para anunciar que solo en Jesucristo hay salvación. Por eso hay tanta lucha y tanta pelea en las redes sociales. Muchos pastores sin conocimiento dicen, Dios viene por almas y no por templos. Estoy de acuerdo, porque los templos no. Tampoco la Biblia dice que Dios viene por almas y se quedan en las casas. No, pero es que en los templos las almas se capacitan para ir al cielo. Así que ten cuidado y no uses una verdad diciendo una mentira. Dios no viene por templos, sí viene por almas. Pero las almas tienen que ser capacitadas, ¿dónde? En el templo. Y si usted ve la escritura en Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos en una casa, en un lugar. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es vital para que usted y yo hablemos con propiedad las buenas nuevas de salvación. Cristo solo te puede salvar. Hechos 11:24 dice la Biblia, Bernabé era un buen hombre, tenía mucha fe y el Espíritu Santo estaba con él. Cuando él fue a Antioquía se alegró de ver que Dios lo estaba bendiciendo. Bernabé animó a todos a no perder nunca la fe y obedecer siempre en todo, con todo corazón al Señor. Mucho más diciéndoles que debían seguir al Señor Jesús. Así que déjame decirte, Dios le dijo un mandamiento, o le dio un mandamiento a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre.
Y comienza el escritor Lucas a narrarlo. Hechos 2:1 dice: el día de la fiesta de Pentecostés, ya lo vimos el día martes, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Mire la palabra, en un mismo lugar. En un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón, y fue el salón y la casa donde vivían llena. Y les apareció algo como llamas de fuego. Se apacentaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaba allí. Este es el mover del Espíritu Santo. Este es el mover para nuestro tiempo. No para polemizar si la casa es el templo, si yo soy... No, los templos se deben reaperturar. Quizás gente que no tiene propiedades con esos cuentos, porque en los templos es donde se preparan las almas. En un templo es donde tú estás consciente y tu mente está consciente y razona que tienes que buscar a Dios porque no tienes ocupaciones que hacer. Tú en tu casa estás escuchándome predicar y quizás en este momento estás haciendo la comida, o quizás en esta hora vas manejando tu carro, pitan y te desconcentraste, perdiste todo el hilo de la prédica y tú con eso calmaste tu conciencia. En cambio en el templo tú estás quieto allí, estás buscando la presencia de Dios. Pero muchos hoy en día critican y hablan. Y vemos nosotros que ese a la vez que dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1, se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Y se cumplió en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque en Hechos 1:12 dice la Biblia que los apóstoles vieron a Jesús subir al cielo. Y estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa, recuerde, no dijeron cada uno, bueno, váyase para su casa, hermano. No, estaban unidos, todos los 120, dice la Biblia. Estos llegaron a la casa donde se estaban quedando y subieron a su cuarto. Versículo 14. Estos seguidores de Jesús era un grupo muy unido y siempre oraban juntos. ¿Qué hacían? Oraban juntos, dice la Escritura. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las cuales se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó y de pronto le dijo: queridos amigos, todos saben que a Jesús lo arrestaron, porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Mire que ahí no habían recibido todavía la promesa del Padre. Y ellos conocían al Espíritu Santo y conocían al Padre. Pero tenía que ser presentado a los judíos Jesús. Por eso se habla que solo en Jesús hay salvación. Pero no podemos negar ni al Padre, ni al Espíritu Santo, ni mucho menos negar a Jesucristo. Ahora, vemos nosotros que este mandamiento y ese a la vez se hizo notorio. Y se hizo notorio porque todos los que estaban a su alrededor lo vieron. Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire que el escritor habla de un evento grande. Y un evento grande donde Jesucristo les dijo a la vez. Y ese a la vez está en Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando usted quiere hacer algo a la vez, ¿qué hace?
Es como si dijéramos un dicho común: con un solo tiro se matan varias aves, o se matan dos pájaros de un tiro. Ese a la vez se cumplió. ¿Por qué? Porque estaban en Jerusalén nada más ni nada menos que partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que la iglesia romana, con toda seguridad, tuvo su comienzo, o sus fundadores estuvieron en ese mover que Dios cumplió su mandamiento y que los discípulos se dispusieron a ver. Ahora mire lo que pasó. Una vez se despertó la admiración de todos los presentes, que la casa no estaba en un rincón de Judea. La casa debe estar en un lugar central para que todos los judíos presentes estuvieran allí y se dieran cuenta de lo que Dios hizo. Porque Hechos 2:12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? O sea, como diciendo, ¿qué está pasando? Otros se burlaban y decían: estos están llenos de mosto. Mire que aquí comienza una doctrina de corrientes judías. Unos quedaron atónitos, perplejos, convencidos verdaderamente esos seguidores de Jesús tienen algo diferente. Y la otra corriente son de judíos ortodoxos que miraban pero decían: no, esta gente definitivamente, como dicen, se la fumó verde. Esto nos indica que había algo en el mensaje de salvación. Así que la iglesia en Roma comenzó con aquellos que un día escucharon al apóstol Pedro. Por eso la tradición dice que el fundador de Roma fue Pedro, pero no fue Pedro. Fueron los que estaban escuchando el mensaje que el apóstol Pedro ese día dio. Viene el Espíritu Santo, les bautiza, es notorio, se cumple a la vez, porque todos los del todo el mundo estaban viendo. Y el apóstol se para y dice, entonces, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. ¿A quién se dirigió Pedro? A los judíos. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, gentiles, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Mire que el bautismo en el Espíritu Santo no es para exaltar a la persona. No es para mostrar que la persona es más espiritual que otra. No. El bautismo en el Espíritu Santo es para que tú y yo hablemos con propiedad la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo venga, nos revele a Cristo a través de las profecías. Por eso tú vas a empezar a entender las palabras de Jesús cuando dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. Pedro, ¿cómo supo que el profeta Joel habló acerca de Jesucristo y del cumplimiento que estaba pasando en esa casa? Porque Pedro lo dijo, pero estaba lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y empezó a decir: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones
y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre que se le ha dado a los hombres para salvación? Jesucristo. No hay otro nombre. Déjame decirte que nada ni nadie te podrá dar salvación sino solo Jesucristo. Y estamos estudiando quiénes fueron los fundadores de la iglesia romana. Así que los fundadores estaban en ese día de Pentecostés. Escucharon hablar al apóstol Pedro. ¿Por qué? Mire lo que dice Hechos 2:22. Vuelve nuevamente el apóstol y se dirige a los israelitas. Y les dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno. ¿A quién presentó? A Jesús. ¿Por qué? Porque había recibido el bautismo del Espíritu Santo y de poder y de fuego. Para anunciar ¿qué? Que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vuelve nuevamente el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, a mencionar al profeta David. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás que mi alma esté en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora dice, ¿qué dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo? ¿O qué interpreta? Les dice: varones hermanos, o sea, los judíos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Mire que el apóstol dijo, David dijo eso, pero no lo decía de él. Lo decía del Jesús que ustedes mataron, crucificaron, pero Dios le levantó de los muertos. Y comienza él a hablar y a decir: varones, David murió, su sepulcro está. Pero siendo profeta, o sea que David era un salmista y un profeta. Ahí el Espíritu Santo dice: y David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que Pedro está diciéndoles: Jesús resucitó. Jesús es el Mesías. Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro: con poder y autoridad. Eso es lo que hace el bautismo en el Espíritu Santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis.
y oís. Porque David no subió a los cielos, dice Pedro, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, el Señor a mi Señor. Ahí queda desvirtuada la creencia de Jesús y solo Jesús. Porque mi Señor le dice a mi Señor. O sea, yo hablo, no. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate. Dice, siéntate. Leámoslo nuevamente para que no perdamos la idea. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios te da el poder y te bautiza en el Espíritu Santo para darte el poder que cuando tú le hables a alguien sea el mismo poder del Espíritu Santo redarguyendo a la persona y convenciéndola de pecado. Esta pandemia ha hecho que la iglesia entienda, pero no ha querido entender. Ya basta de maratónicas, tetónicas y supertónicas. Basta. Basta de crear colegios y cosas a costillas del pueblo cuando tenemos que anunciar que Cristo viene. Cristo viene. Y todo lo que amasamos, ¿para quién quedará? Mire que estos hombres no se preocuparon sino porque el Espíritu Santo les redarguyó. Varones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros lo matamos, nosotros lo entregamos. Así que ¿cuántas personas se convirtieron? Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese en cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Por qué tenían que bautizarse en el nombre de Jesús? Porque ya conocían al Padre. Es que el Padre se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Se le reveló al Padre. El Espíritu Santo no era el que ungió a los sacerdotes, profetas, reyes. Pues lo conocían. Pero a Jesús era el que estaba presentando, porque el bautismo en el Espíritu Santo siempre mostrará a Jesús. ¿Qué es la tarea del Espíritu Santo en este tiempo? Mostrarme a Jesús. Mostrarme que solo en Jesús hay salvación. Mostrarme que en Jesús solo hay perdón de pecados. Mostrarme que solo en Jesús tú puedes ser libre de todo yugo, de todo pecado. Solo en Jesús. Y no estoy predicando una nueva religión de solo Jesús. Te estoy diciendo que Pedro les dice, ustedes tienen que conocer y tienen que identificarse con Jesús. Porque es que Jesús muy claramente les dijo, vayan y bauticen en Mateo 28:18, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y eso quién tenía que hacerlo? A los gentiles, porque los judíos ya conocían quién era Dios Padre, que había prometido a un Mesías, a un profeta. Dijo Moisés, vendrá un profeta después de mí. Y Pedro les está presentando a ese profeta. Así que arrepiéntase en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice el apóstol, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí se incluyó a la iglesia en Roma. O sea que la iglesia de Roma tuvo que haber nacido de esta predicación. Con esta predicación. ¿Por qué? Versículo 40. Y con todas otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál era la perversa generación? Pues los judíos incrédulos, los fariseos, los saduceos. Jesús no los llamó generación perversa y maligna, sepulcros blanqueados. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas se convirtieron con una sola palabra de un solo hombre que se levantó lleno del Espíritu Santo? 3,000 personas. Así que tú no polemices más ni digas cosas que no conoces. Dios viene por almas, no por templos. Pues claro, hombre, que es que usted se muere y que se lleva. Pero si en un templo tú recibiste del Señor. ¿Por qué tanto interés de no abrir los templos por parte de una persona homofóbica al cristianismo? Porque Satanás sabe que la iglesia, el día que se reúna, será un mover tan grande en Bogotá, en Colombia y en el mundo, que nadie lo detendrá. Porque es en el templo, en la casa de Dios, donde debemos reunirnos. No porque el templo santifique, no, sino porque es el lugar que Dios escogió para que tú allí te centres y te enfoques en adorar su presencia y recibas de Dios. No me digas que en tu casa has recibido tanta cosa a través del Face que no has recibido en tu iglesia. No, uno va a la iglesia y siente un gozo, siente algo. Mucha gente se ha venido secando. Varias gente dice, hermano, la iglesia me falta, la iglesia me falta. Pero salen algunos creyentes sin conocer, así como las corrientes que tú vas a ver. Y si no alcanzamos hoy, el martes las vas a ver. Las corrientes judías que se levantaron después de esta predicación. Después de esta predicación. ¿Por qué? Porque las corrientes judías son las que introducen y marcan el pensamiento de los judíos, unos que aceptaron a Jesús, pero que ellos dijeron, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con las costumbres? ¿Qué hacemos con las tradiciones? Y eso se formó un problemón grande. Se formó. Tanto así que en Hechos capítulo 15 se tuvo que hacer un concilio para debatir qué se hacía. Mire que el apóstol Pedro, quien le predicó a los judíos, no tuvo problema. Pero cuando Dios le dice, ve y predícale a Cornelio, él se contrajo y dijo, ¿cómo así? Y vio que también lo que habían recibido los judíos ese día, que se cumplió el mandato de Dios, donde Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y va y ve que pasa algo con Cornelio. Y dice Pedro, también sucedió. Así que comienza a levantarse una corriente de pensamiento en 3 direcciones, la evidencié yo. Si va a ser polémica, por favor, no lo haga. Según mi análisis, mi estudio, se levantarían 3 corrientes. Primero, la corriente de los judíos ortodoxos, que veían que en Jesús estaba el cumplimiento profético, pero no lo aceptaron. No lo aceptaron. Esa es una particularidad y lo estudié y lo leí para poderte decir eso del pensamiento ortodoxo. El segundo pensamiento eran los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos aceptaron a Jesús, pero no querían abandonar ni sus tradiciones, ni las leyes, ni las normas. Es lo mismo que hoy se levantan los cristianos mesiánicos, que yo no sé de dónde, ni pueden ser mesiánicos, ni pueden ser creyentes, porque Pablo muy claro en Romanos habla de que la gracia es la que te salva y no la ley. Y empieza a hacer comparativos. Todo esto te estoy dando como introducción para que tú entiendas el contexto de la carta a los romanos. Y la tercera corriente judía que yo vi, que yo analicé, es los judíos que sí recibieron el mensaje, dejaron sus costumbres y sus normas y vivieron por la fe en Jesús. De ahí nacen las corrientes doctrinales y filosóficas que nacen y empiezan a afectar la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso fue que el apóstol tuvo que andar y hablar enfáticamente a
judíos ortodoxos, a judíos mesiánicos, y animar a los judíos que sí habían abandonado la ley. Y vemos que hubo un caso con Timoteo, fue Timoteo o Tito, que el apóstol Pablo dijo: no lo circunciden, porque ya la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Déjeme estudiarle y se lo traigo porque en mi mente tengo tanta información. Pero lo que yo sí le puedo decir es que hubo un gran problema, una gran problemática se levantó. ¿Por qué? Porque los mismos escritores y el mismo escritor Lucas nos narra un incidente que hubo una constante discusión entre judíos mesiánicos, judíos ortodoxos y judíos que aceptaron a Jesús, y formaron alborotos, formaron tropeles violentos, a tal punto que por un tropel de esos no fue que el apóstol Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, porque se armó un alboroto el tremendo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:8, y lo voy a dejar como introducción para hablar en el otro tema de las corrientes judías. 1 Corintios capítulo 15 versículo 8. Dice la Biblia en lenguaje sencillo: por último, se me apareció a mí, dice Pablo, a pesar de que no lo conocí mucho tiempo, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después de los otros apóstoles, está diciendo el apóstol. Por eso me considero. La buena noticia, o sea, ya estamos viendo que la buena noticia es que Jesús nos justifica ante el Padre. Que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Mire la otra corriente que se había levantado en ese tiempo. Habían unos que eran judíos saduceos, y los saduceos, que era una secta religiosa como los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos negaban la resurrección. Y parece ser que el apóstol se estaba enfrentando a los saduceos que negaban que Jesucristo había resucitado. Por eso, cuando tú vayas a la palabra, olvídate de lo que tú piensas y discierne la palabra con un espíritu crítico y neutro. Y no te dejes correr por lo que tú consideras. Es que mucha gente dice: somos en la iglesia, la gente es el templo de Dios. Sí, Señor, usted es el templo de Dios. Y entonces este templito puede adorar a Dios en su casa. Sí, claro, usted la puede adorar, pero resulta que usted le dedica a Dios media hora, una hora, y dedica 23 horas a su carne. Pero esa hora tampoco la dedica porque su mente la tiene por allá pensando en la gallina, si puso o no puso, si la olla se quemó o no se quemó, si el agua hirvió o no hirvió, si esto... No, tu mente está en todo. Así que empieza esa corriente. Dice: la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero varios creyentes dicen que no. Entonces sigue el apóstol diciendo: porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucita. Ahí vienen contiendas. Mucha gente pelea. Si la mujer predica o no predica. Si la mujer usa pantalón o no usa pantalón. Deje esas ideas y predique que Cristo viene. Y viva una vida en santidad. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios, su Padre. Sigamos leyendo. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y si los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos,
Si nuestra esperanza, dice la Biblia, es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nada más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron en él. Así que vemos nosotros este otro pasaje, otra resistencia de los judíos apegados a su ley, a sus tradiciones, a sus pensamientos. Imagínense, saduceos, fariseos, herodianos, celotes, y todo eso se empezó a mezclar. Y todo eso empezó a circular. Por ello, hablar que en Cristo la ley, las tradiciones se han cumplido, por lo cual ya no era necesario guardar la ley, fue el gran problema del apóstol Pablo. Gálatas 2:1 dice, ya para finalizar, 14 años después, Dios me hizo ver lo que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión, imagínense, 14 años después, o sea, el apóstol Pablo recibe a Cristo. Pasan 14 años y después me hizo ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañó Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Entonces mire que había una problemática que se había generado y eso hizo subir al apóstol Pablo al concilio. Sigamos leyendo. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues querían estar seguros de mi trabajo pasado, presente, y no iba a resultar un esfuerzo inútil. O sea, el apóstol Pablo la tenía clara, así como dicen. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. O sea que aquí vienen las corrientes. Los que consideran que lo que uno predica está mal, y aún leyéndole uno la escritura. Que los que consideran que lo que uno enseña está mal, porque resulta que les pareció que no era verdad. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Cristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. ¿Ya vio viendo usted la corriente judía de doctrina que estaba corriendo? Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Mire que el apóstol Pablo no sale de su tema central, la buena noticia. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Así que vemos nosotros la corriente que se estaba moviendo. Vemos que la iglesia romana pudo tener su fundación de la predicación que dio el apóstol Pedro el día de la manifestación y el cumplimiento que Dios prometió bautizar con el Espíritu Santo a 120 personas. Ahí estaban los discípulos. Y se desprende una corriente doctrinal de judíos ortodoxos, los llamo yo así, judíos mesiánicos, los llamo yo así, y judíos que verdaderamente habían abrazado la fe en Cristo. Dejemos acá para estudiar las corrientes, para mirar qué fue lo que pasó, qué era lo que ellos decían que está en Hechos capítulo 15. Y ahí usted va a tener un panorama grande y general para que entremos sí en materia a estudiar
la carta a los romanos. Espero que este tema sea de bendición, espero que sea de interés. Por favor, yo le invito a que comparte este video. Es la única manera de poder llevar la palabra de Dios. No sé qué personas nos ven, qué personas podemos saludar, qué personas en esta hora queremos bendecirles su vida y agradecerles que estén con nosotros. Estamos estudiando, estamos iniciando, viendo el panorama general de la carta a los romanos. Y hemos visto varios puntos de vista. Es bueno que usted conozca, ya estudiamos al apóstol Pablo, vimos quién era, qué era su creencia antes de recibir a Cristo. Vimos cómo el Señor lo usó, lo usa y aún todavía es de bendición para nosotros. Te agradezco por haber estado, voy a orar ya para finalizarme, ya para irnos, sin antes invitarte este domingo para que nos acompañes. Estaremos orando a Dios para ver qué tema tocamos, para no ser gravosos, sino poder bendecir su vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Te doy gracias por capacitarme para poder enseñar tu palabra. Te doy gracias por tomar mis labios para predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque solo tú puedes salvar a las vidas. Si en esta hora usted que me ve desea recibir a Jesucristo en su corazón, yo le invito. Mire que hay muchas corrientes de pensamiento, pero la buena noticia es que Jesucristo fue enviado por Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. La buena noticia es que Jesucristo vino, siendo Dios, no se aferró a ello, y vino a la tierra, y tomó cuerpo por medio de María, la Virgen María, y se hizo uno de nosotros, para poder tomar tu culpa y la mía, y llevarla a la cruz del Calvario, y podernos reconciliar. Esa es la buena noticia que Dios te tiene para ti. Si tú crees en eso, yo no te invito a que te inscribas a ninguna religión. Yo te invito a que te inscribas al reino de los cielos, donde finalmente tú serás salvo, donde finalmente tú serás perdonado. Dígale: Señor Jesús, yo te quiero recibir. Ya me cansé de la religión. Ya me cansé de recibir tantas cosas que el mundo da, pensamientos que no me llevan para bien. Este hombre me está hablando de que tú eres real. Dile en esta hora: Jesús, este hombre me está diciendo que tú eres real. Yo quiero que te hagas real a mi vida. Yo quiero que vengas en esta hora y te hagas presente si es cierto lo que él dice. Hazte real, reta al Señor, dile: hazte real a mi vida. Ven, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona. Yo quiero hoy conocerte. Hoy yo quiero recibirte como el Señor y mi Salvador. Hoy quiero recibirte como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mi alejamiento de ti. Perdona mi maldad. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados. Hazme libre. Yo quiero tener paz, tranquilidad. Que tu Santo Espíritu venga a mi vida y que yo comience a recibir ese bautismo en el Espíritu Santo para poder entender tu palabra y para poder hablar de nuevo a otros de que tú salvas, de que no es solamente ir a una iglesia a llevar un dinero, no solamente es ir a una iglesia a ocupar una silla, no solamente es ir a una iglesia a ocupar un espacio, sino verdaderamente te quiero conocer. Hoy te quiero recibir en mi vida. Hoy te quiero recibir en mi corazón. Ven a mi vida. Anota mi nombre para que tú me puedas, cuando me llames, yo te pueda responder. Padre Celestial, clamo por todos aquellos que hoy te han recibido. Por aquellos cristianos, Padre amado, que aún
leen la Biblia y no la entienden. Te pido a ti, Señor, que les des de tu Espíritu Santo, Señor. Bautízales con tu Espíritu Santo. Bautízales con tu Espíritu Santo. Rompe todo paradigma del diablo ahora mismo. Señor, salva las almas. Es tu palabra, Señor. No he buscado vanagloria humana. He dado tu palabra, Señor. Respalda tu palabra. Haz que en esta hora la gente comience a llorar y a sentir tu presencia, Señor. Que ellos entiendan, Señor, verdaderamente que la buena noticia eres tú. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Libertador. No hay otra noticia dada a los hombres en la cual podamos ser salvos. Dios, respalda tu palabra, te lo ruego. Dios, respalda tu palabra, te lo pido. Que hayan testimonios, Señor, de que tú eres real y que tú todavía vives y que tú todavía haces milagros y prodigios. El cristianismo no es solo una iglesia. El cristianismo no es solo dar plata. El cristianismo es más. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Es ser tú justificado ante Dios Padre y ser respuesta y ser contestada la respuesta de aquel hombre Job diciendo: ¿quién me puede justificar? Solo Cristo es el único. Y a él fue uno de los que Jesucristo, cuando murió, descendió a las partes más profundas y dio testimonio de que él era el que justificaba al hombre con Dios. Porque todos murieron esperando esa promesa de poder ser justificados a Dios por la fe en la que vivían. Te agradezco por haberme prestado tu atención y te invito a que nos acompañes, si Dios lo permite, este martes 7:30. Estaremos estudiando la corriente judía doctrinal que se movía y por qué el apóstol Pablo le habló a los romanos, un pueblo gentil que tenía conocimiento y vivía en una tradición judía. Y él tuvo que decirles: sí, esa tradición judía no los va a llevar a nada, sino tienen que abandonar eso y creer que la gracia en Jesucristo es la que comienza a transformar tu vida. Muchas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.